Y hoy vamos a hablar de un tema bien bonito. Y vamos a hablar de la paz. Y para empezar, hablemos un poquito de paz, de lo que nos remite a nosotros. Y te invito a que tú pienses qué es lo que viene a tu cabeza, viene a tu mente cuando piensas en paz, ¿no? Y después del uso de las armas nucleares, la palabra paz se puso de moda. Como por unos años se mencionaba la palabra paz como una necesidad, ¿no? Como, digamos, un poco como ese tema del humanismo y la felicidad, como en contrapeso a todo lo que había pasado previo a esto, ¿no? En tomar medidas para la paz. Hubo un boom, ¿no? Después en los años 60 con todo esto de amor y paz y querer como instaurar este nuevo sistema. Y luego hubo un silencio, ¿no? Ausencia de este término hasta que hace poco se ha empezado a volver a sonar. Y ahora se utiliza de una manera como muy entrecomillado, ¿no? Como si ya no creyéramos que existe realmente una paz absoluta, como si ya no fuera un objetivo que creemos alcanzable, ¿no? Como si fuera una paz más relativa y cómo creemos que esa paz es por definición la ausencia de la guerra, ¿no? Y la ausencia de la guerra no a un nivel universal, a un nivel global, sino como a un nivel de entre naciones, ¿no? Como si hay una guerra en tu país, si hay violencia en tu país, podría decirse, entre comillas, que reina la paz, ¿no? Que reina la paz universal, porque no nos estemos peleando unos con los otros, sino nada más unos con unos, ¿no? Y suena muy absurdo porque esta paz política es una paz como muy externa, ¿no? Como en un término masculinizado. Cuando hablamos de valores que socialmente se han asociado a lo masculino, siempre recuerda que se ha asociado lo masculino como, al menos en nuestro lenguaje español, a términos relacionados con el exterior, como un poquito que también viene de esta idea de la casa, ¿no? Los hombres van hacia afuera, mientras que las mujeres se quedan en una cosa como más privada. Más allá de una cuestión feminista que no nos vamos a meter en este punto, que ya lo hemos hablado en otros momentos, cuando hablamos de la paz en un nivel interno, ¿no? En un nivel personal, se atribuye más hacia valores y hacia términos más relacionados como con lo femenino. Entonces, digamos que antes se apremiaba y se veía la paz como una cosa que tenía que venir de afuera para adentro, y ahora está un poquito más todo esto que viene a ser los acuerdos para el 2030, que viene desde una paz, que es una educación para la paz, que vamos a estar trabajando mucho en este y en otros de mis contenidos, que viene de adentro hacia afuera. Ambas, en realidad, así como nuestras energías masculinas y femeninas, están relacionadas, ¿no? Se nutren una de la otra. Y entre poco o mediano, ¿no? Podemos hacer esta paz política que viene desde un lugar, repito, de una pseudo paz, ¿no? Solemos creer que la paz externa es el resultado, ¿no? Perdón, que la paz interna es el resultado de una paz externa. Como todo está bien afuera, entonces yo puedo estar bien, ¿no? Y también, por supuesto, que ha habido otras posturas más espirituales, donde si nos quedamos en solamente una paz espiritual, creemos que la paz interna va a quitar o eliminar la guerra por fuera, ¿no? Que era una paz muy hippie, decimos, ¿no? Como una paz de los 60. En realidad, lo que sí es importante es que nos preguntemos, repito, o en esta idea de lo que queremos conseguir para el 2030, que no son mis objetivos, repito, que te invito a que cheques los acuerdos para el 2030 y cuáles son los objetivos en nivel de sustentabilidad, en nivel de paz, en nivel de educación, en cuestión mundial, así como hubo el Acuerdo de París, ahora está el Acuerdo de 2030. Entonces, lo que sí nos corresponde es saber de qué es lo que nos toca hacer como individuos para contribuir a esta paz universal, ¿no? Y, por supuesto, al mismo tiempo se tiene que estar trabajando en una paz política para aumentar, para elevar, para que sume y comparte y contribuya a esta paz interna que también nos corresponde a nosotros. Entonces, de alguna forma creo que algo bien importante que notemos acá es que a todos
sabemos cómo hacer la guerra afuera, ¿no? Pero nadie nos enseña a hacer la paz. Cuando pensamos en los puestos, en los títulos, en formas, en palabras, ¿no? Que hablamos, cuando hablamos de palabras, hablamos de constructos que normalicen, que visibilicen, que creen el exterior. Cuando hablamos en términos de paz, pocos son los términos que tenemos para hablar de la paz. Y te invito a que pienses, ¿no? O sea, yo estaba pensando cuando hacía este video, y para hacer la guerra tenemos los espías, los soldados, tenemos las armamenterías, ¿no? O sea, la gente que se dedica a hacer armas, tenemos a los gatilleros, tenemos a los sicarios, tenemos a los bombarderos, ¿no? O sea, como hay hasta subdivisiones, o sea, de lo amplio que puede ser cuando hablamos de las personas que trabajan para hacer la guerra, ¿no? Y por supuesto que a veces dentro de todo eso también están los políticos, y están los empresarios, y están las grandes empresas que construyen tecnología. Como en unos niveles como más chiquitos o más grandes, dependiendo de cuál hablamos y desde dónde lo pensemos. Y para la paz, ¿no? ¿Qué palabras tenemos? ¿Quiénes serían los soldados? ¿Quiénes serían aquellos que trabajan para la paz? Y quiero que veas cómo ahí tú trabajas para la paz, cómo yo trabajo para la paz, cómo los psicólogos, los psicoterapeutas, los trabajadores sociales, los médicos, todos en realidad trabajamos para la paz, no solamente para disminuir la guerra, que es muy distinto, que pensemos en lo que impacta, a lo que se refiere cuando hablamos de disminuir la guerra, en trabajar en paz, ¿no? En trabajar para la paz, para conseguir la paz, ¿no? Esto que se llama, repito, educar para la paz. De manera general, creemos que hacer la paz es evitar la guerra, ¿no? O sea, como quitarle un poquito, ¿no? De todo esto, resolver conflictos, evitándolos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando realmente hablamos de contribuir, de trabajar en la paz, de que no se generen y no se gesten esos conflictos, de que no tenga que haber un mediador para resolver problemas, sino que no se gesten esos problemas, que no salgan, vaya la redundancia, fuera de nosotros esos conflictos, ¿no? La paz, decíamos, no es el Laurencio de la ausencia como del conflicto, ¿no? Es, por una parte, sí podría ser como el conflicto entendido como dos fuerzas antagonistas u opuestas que están una distinta a la otra, ¿no? Que podría ser algo que siempre está en nosotros, la vida y la muerte, ¿no? Cuando llega el alimento a tu cuerpo y se está en la pancita, llega el ácido gástrico y lo disuelve, pero no es un proceso que vaya en contra de tu cuerpo, ¿no? Sí son ácidos que de alguna forma es una fuerza negativa, es una fuerza de destrucción, pero que al mismo tiempo esa destrucción lo que genera es más vida. Entonces, aunque biológicamente sí estamos en conflicto y en muerte y en vida constantemente, cuando pensamos en esta paz, estamos hablando de una forma de afrontamiento, de una forma de resolución de este conflicto. La paz es el medio, no solamente es el resultado, ¿no? La paz es la herramienta. Digamos que la paz es este estado mental, que ya hemos hablado de lo que son los estados mentales, lugares a los que puedes habitar, como hablábamos en algún punto de lo que son los oasis mentales, que hace los conflictos de alguna forma disolubles, ¿no? Que es un estado donde no florece el conflicto, que podría entenderse de esta forma, ¿no? Entonces, hablamos de esto un poquito más en lo que es el podcast de los beneficios de la duda, y creo que lo titulé como lo positivo del síndrome del impostor, y te hablé de todos los beneficios que hay para la duda, ¿no? Pero la paz se aprende. Entonces quiero que veas cómo la duda puede ser, ¿no? Como en vez de que sea algo que genere un conflicto, ¿no? Como esta idea de no estoy seguro, y entonces como no estoy seguro genera un conflicto, genera una discusión. Puede ser un medio, ¿no? Un medio para entenderse a sí mismo, puede ser un medio para mejorarse a sí mismo. Repito, ve al podcast para que lo entiendas un poquito más, pero en esto de que la paz se aprende, es de aprenderse, de conocimiento, de aprenderse, de bajarse, digamos, de alguna forma, pero también de aprender, ¿no? De agarrar como con las manos, que repito, es una estrategia, y las digo como en este orden, ¿no?
estas son las estrategias las que te voy a mencionar ahora, que se conoce hoy en día y en las cuales hoy se está trabajando para conseguir esta paz. Vamos a trabajar todo un reto de la semana en lo que es la paz y vamos a ver de alguna forma cosas más prácticas de esto, pero que lo entiendas porque ya lo hemos trabajado en otros momentos y lo vamos a seguir trabajando. Y la primera de estas es lo que se conoce como el mindfulness o la meditación, y que hay toda una lista de reproducción acá en mi canal que vas a encontrar de todos los beneficios de la meditación, los tipos de meditación, cómo hacerla, cuáles son los impedimentos y cómo puedes afrontarlos. Y el mindfulness, que es la parte, digamos, occidentalizada de lo que es la meditación, porque hay muchos tipos de meditación y varias formas de lo que se entiende que es la meditación, que también te invito a que cheques los videos que tengo en los retos de la semana en canal de Instagram. Porque lo que te da la meditación es una base mental para poder conseguir esa paz como ese estado mental, ¿no? Del que hablamos antes. La paz como ese estado mental donde pueda florecer en una mente en calma, donde tú seas ese punto donde se florezca todo ese oasis del que te estoy como hablando y mencionando antes. Y ese eres tú, ¿no? Como internamente, donde todo lo que llegue, todo lo que caiga, sea para nutrir, sea como un abono, incluso como se piensa en estas frasecitas ahí como un poco choteadas, ¿no? Frase de señora, que todo lo que caiga en ti, incluso si es mierda, sea abono. La segunda de esas herramientas para conseguir y para trabajar para la paz es la comunicación no violenta, que también la hemos hablado y específicamente la tenemos en toda la lista de reproducción de comunicación acá en el canal. Y hay varios podcasts donde te he hablado de el conflicto como aliado, te he hablado también de pelear por discutir para resolver problemas, de cómo podemos cómo podemos discutir mejor, ¿no? Discutir sin pelear. Y esa información está en el canal de Instagram. Y esto, francamente, en lo que cae, digamos, es para trabajar la empatía. Cuando tú utilizas una comunicación no violenta, es una comunicación empática, una comunicación donde no estás buscando agredir al otro, sino estás buscando entender al otro. Viene desde el lugar de entendimiento. Y algo que se me olvidó mencionar de la primera estrategia, que es el mindfulness, es que te da un punto donde te puedas entender a ti mismo, una mente calmada donde puedas pensarte mejor a ti mismo. Y este segundo paso, que es la comunicación no violenta, que repito, están en los podcasts y en el contenido de Peleas Justas 1 y 2, y también hay otro podcast que se me olvidó como lo titulé, que está ahora en la 4ª temporada, que hablamos de la empatía y la escucha activa para poder entender también el mundo del otro. Entonces ya me entendí mejor a mí, ya te entendí mejor a ti, ¿no? Ahora el tercer nivel es la compasión, que es, la compasión, me gusta mucho la definición que se da porque es una definición de lo que yo deseo para ti y para los otros es la ausencia de sufrimiento, ¿no? Y para que esa ausencia de sufrimiento esté, yo me pongo y me dispongo a mí mismo como un recurso para que así sea. Entonces no solamente es, me gustaría que tú pudieras vivir libre de sufrimiento, me gustaría que yo pudiera vivir libre de sufrimiento, me gustaría que todos en el mundo y las personas que incluso me han hecho daño también pudieran vivir libres de sufrimiento. Y se me hace algo hermoso que realmente pudieras vivir y habitar este lugar de esta compasión. Entonces, desde las neurociencias, lo que está funcionando acá son varios niveles. Uno es la oxitocina, que lo hemos hablado, que disminuye el cortisol, que es el estrés, ¿no?, biológico, que disminuye también todo lo que es el sistema, todas las afectaciones al sistema inmunológico, que también por lo tanto disminuye todo lo que es la salud, disminuye todo lo que es el estrés oxidativo y por lo tanto también genera salud, ¿no? El sistema inmunológico, la tiroides, todo funciona mejor si tenemos oxitocina. Y la oxitocina se libera a través de ¿qué? A través de la empatía, a través del contacto y el vínculo con los otros, ¿no? La dopamina, que la dopamina es hermosísima porque es, digamos que es la motivación para vivir. No solamente se ha relacionado como con las adicciones y el placer, pero también, claro que el placer es un motivante y no solo el placer por lo momentáneo, por lo que está aquí, lo inmediato, sino también es lo que nos motiva a largo plazo para poder hacer algo.
Ya hablaremos específicamente haremos varios contenidos sobre el tema de dopamina, porque de verdad es algo súper, súper rico, que se ha visto que tiene mucha más implicación que solamente ser la hormona del placer, como se le conoce hasta ahora, ¿no? Entonces, tiene que ver con esas ganas de vivir, con ese motor, ¿no? Si me preguntaras, Freud lo hubiera relacionado con con energía vital, como se me fue ahorita el concepto, pero eso te lo digo. Tenemos también, por supuesto, el apego y la empatía, que tiene que ver con las neuronas espejo, ¿no? Con la capacidad de poder imitar estados mentales en el otro y todo, por supuesto que acabo de decir estados mentales, y eso quiere decir la teoría de la mente, ¿no? Que hemos hablado de la teoría de la mente y creo que tengo un poco de ese contenido, pero todo eso tiene que ver o se ha estudiado más en personas del espectro autista, ¿no? Y como en las personas que no tienen espectro autista, es lo que permite la empatía. Y no solo la empatía, sino más cosas. Pero bueno, entonces la paz, digamos que estos son algunos de los beneficios de algunas de las áreas implicadas en estos estados que se da a través de, repito, de las estrategias del mindfulness, de la comunicación no violenta y de la compasión, pero que se aprende también de los otros, ¿no? Especialmente a través de los procesos de modelaje y andamiaje, que tiene que ver con algo que hace el otro, que yo puedo ser también capaz de aprender. Y entonces por eso es hermoso cuando hablamos de trabajar para la paz, de aprender la paz, porque es algo que si tú ves en el otro, que también vas a imitar, que también vas a succionar, escucha fea la palabra, pero porque la hemos aprendido así, pero de mamar la paz también, ¿no? Repito, a través de las neuronas espejo y todos esos procesos de imitación que hay, ¿no? Entonces, hay múltiples estudios que hablan sobre cómo estar en un contexto y en un entorno donde haya violencia genera y estimula la violencia, no solamente hacia los otros, sino la violencia también hacia ti mismo. Entonces, todos los estudios que hay hoy en día, por ejemplo, con este famosísimo y queridísimo Juan Ramón de la Fuente, que es en su honor está el psiquiátrico que tenemos acá en México. Hay muchísimos estudios que él ha dirigido y que él ha recopilado y que ha trabajado en libros de violencia completitos, donde hablan de esto, ¿no? Repito, para que no me creas. Entonces, promover esta educación y esta mecánica en el trabajo, esta idea de la comunicación no violenta, de la compasión, del autoconocimiento, a todos los niveles, desde los niños en los adultos, lo que se ha visto es que genera paz. ¿Cómo explicarlo mejor? Pero genera paz, ¿no? Mientras que los entornos que tenemos ahora en el trabajo, en la sociedad, de competición, de humillación, de este sistema de aprendizaje donde yo solamente te refuerzo y te apremio si sacaste buenas calificaciones y donde fuiste el mejor, lo que genera es una competencia los unos con los otros, que es una violencia al final del día, ¿no? Creemos de repente en ese sistema globalizado que tenemos hasta ahora, capitalista, que la competencia entre las empresas, ¿no? Entre nosotros los individuos es lo que va a hacer que el mejor gane y que por lo tanto tengamos mejores opciones. Y en un sentido sí, claro, vamos a tener mejores opciones, pero la forma en la que lo educamos, la forma en que lo establecimos, donde para que tú ganes yo tengo que perder, es lo que genera como ese sistema de que cada vez vivimos más estresados, de que cada vez vivimos con esta sensación de que tenemos que producir más, de que tenemos que dar más, de que es nunca posible que lleguemos a esa idea como idealizada que tenemos y esta expectativa idealizada que tiene la sociedad de nosotros y de los otros, que también nosotros ponemos todo el tiempo en los otros. Entonces, de manera muy rápida vamos a hablar un poco de estos beneficios para la paz en el siguiente video. Así que te invito a que revises todo este contenido, repito, que está ahí sobre la empatía, sobre el conflicto como aliado, sobre los podcasts que te he hecho, sobre peleas justas, sobre 1 y 2, sobre cómo pelear para no discutir, sobre las familias, cómo pueden ser una familia nutritiva, sobre el sistema capitalista, sobre todo eso está ahí. Así que te remito a ellos y en el siguiente video te sigo hablando sobre los beneficios para la paz.